Netanyahu está aplicando en Gaza las medidas más radicales de la derecha israelí y así está logrando un mayor respaldo entre la población. Han muerto casi 54.000 palestinos y los planes de colonización de la franja están en el punto de mira de todos los expertos en derecho internacional. Uno de ellos es Omer Shatz, abogado franco-israelí de derechos humanos. Quiere demostrar ante la Corte Penal Internacional que altos cargos israelíes han incitado al genocidio en Gaza, porque la incitación puede juzgarse como un crimen independiente, sin necesidad de probar el genocidio consumado. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿hay manera legal de frenar a Israel? Mi compañera Trinidad Deiros, enviada especial del País a Israel y los territorios palestinos, me envió una foto sonora de lo que está ocurriendo. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que es el más derechista de la historia del país, de la breve historia de Israel, que es un país que se creó en 1948, ha hecho suya, en parte por convicción, en parte por su propia ideología y en parte para mantener los apoyos necesarios para seguir en el poder, la agenda en Gaza de sus aliados de la extrema derecha nacionalista israelí. Es curioso porque estos partidos, que en realidad son minoritarios, que tienen una visión mesiánica, es decir, piensan que la tierra de Israel se prometió a los judíos hace más de 2000 años y que tienen derechos exclusivos sobre esa tierra y que los palestinos no tienen derecho a vivir allí, hasta hace unos años eran considerados unos parias en la política israelí. Pero en diciembre de 2022, cuando un Netanyahu, que ya estaba imputado por 3 graves cargos de corrupción, fraude y abuso de confianza, no tenía otros aliados con los que pactar. Entonces, cuando Hamás ataca a Israel el 7 de octubre de 2023, esta extrema derecha nacionalista israelí estaba ya muy bien situada para impulsar su agenda, porque al pactar entrar en la coalición gubernamental con Benjamín Netanyahu, el primer ministro les había dado varias de las carteras ministeriales más importantes y con más poder respecto a los territorios palestinos ocupados. La cartera de Seguridad Nacional, de la que depende la policía, y la cartera de Finanzas. La agenda de esta extrema derecha nacionalista israelí que Benjamín Netanyahu está aplicando quedó perfectamente clara cuando Israel desata una nueva ofensiva terrestre en Gaza, bautizada con un nombre bíblico, Carros de Gedeón, y ya sin ambages dice que su objetivo es conquistar el territorio de Gaza, permanecer allí, retenerlo y anexionarlo a Israel. La nueva ofensiva terrestre israelí llega además en un momento en el que la población de Gaza está en una situación que ya no se puede calificar ni de catastrófica, es simplemente indescriptible. Antes de romper unilateralmente el alto el fuego pactado con Hamás, Netanyahu cerró totalmente la frontera de Gaza a la entrada de ayuda humanitaria. Esto incluye la comida, los medicamentos, el combustible. Durante más de 80 días no entró nada en Gaza. Entonces, cuando lanza la ofensiva militar, por presiones básicamente de Estados Unidos, Netanyahu anuncia que va a permitir una mínima entrada de comida en la franja. Naciones Unidas ha definido esto como una gota de agua en un océano de necesidad, porque hay que pensar que en Gaza, aparte de que en 19 meses de guerra han muerto, según las autoridades de la franja, casi 54.000 personas, en concreto 53.900, de las que, por cierto, 17.000 eran niños, más de 900 de estos niños no llegaron a cumplir un año, y además ahora la situación de hambruna que vive la franja se ha agudizado. De hecho, Naciones Unidas ha advertido de que de aquí a 3 meses puede haber 500.000 de personas en situación de malnutrición aguda severa, es decir, al borde de morir por inanición. Entonces, por un lado tenemos una población de Gaza hambrienta, desesperada, exhausta. Es difícil imaginar cómo familias enteras que llevan 19 meses viviendo en una situación de bombardeos, de ataques de artillería,
Por eso, las organizaciones internacionales advierten de que ahora mismo la situación en Gaza es indescriptible. Ya no es catastrófica, es indescriptible. E incluso expertos israelíes, judíos de otros países en genocidio, estén alertando de que lo que Israel está ejecutando en Gaza es un genocidio, que es algo que, como sabéis, está investigando el Tribunal Internacional de Justicia. Genocidio. Esta palabra lleva meses encima de la mesa. Son muchos los expertos que no tienen duda. Israel, dicen, está violando la Convención Internacional sobre Genocidio. Pero la política es más cauta. Hay quienes sostienen que no se debe usar ese calificativo hasta que un tribunal lo determine. Sin embargo, existe un resquicio por el que puede colarse una demanda contra Netanyahu y otros altos cargos israelíes. El genocidio es una definición jurídica que en su día el tribunal determinará, pero yo no tengo ninguna duda de que hay una intención genocida. Una intención genocida se deriva claramente no solo de lo que hacen, sino de lo que dicen los responsables del gobierno de Netanyahu. Así se refería Josep Borrell, el ex jefe de la diplomacia europea, hace unos días en la cadena SER a la intención genocida de Israel. Sobre esta cuestión le preguntó mi compañero del País Semanal, Daniel Menéndez, a Omer Schatz, un abogado franco-israelí que pretende probar la incitación al genocidio en Gaza. No puedo contar mucho sobre la historia personal del cliente porque es confidencial. Además, se llevó a cabo como proyecto clínico en la universidad donde imparto clase, Sciences Po. Hola, Dani. Hola, Ana. Dime, ¿a quién estábamos escuchando? Escuchábamos a Omer Schatz, es un abogado franco-israelí que ha presentado ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra varios funcionarios israelíes acusados de incitación al genocidio. Tú hablaste con él de todo esto. ¿Qué le mueve? ¿Qué mueve a este jurista a empezar una cruzada legal tan complicada? Bueno, él es profesor en la Facultad de Sciences Po de París, que es la Facultad de Ciencia Política, y junto con sus estudiantes elaboraron un enfoque innovador que era, en lugar de acusar directamente a funcionarios israelíes de genocidio, les acusaban de incitación al genocidio, que es algo más novedoso porque no se había hecho nunca. Durante más de un año, él y sus 8 alumnos, que se menciona en la primera página del informe, recabaron declaraciones de líderes israelíes que pretendían establecer patrones deshumanizantes contra palestinos, particularmente contra gazatíes. Ahora me cuentas las particularidades del informe y de su trabajo, pero ¿él de dónde viene? Bueno, Schatz lleva litigando en materia de derechos humanos en Israel desde su andadura laboral, ha colaborado con grandes figuras jurídicas, ha participado en varios casos de defensa de derechos humanos, incluso en algunos en los que han tenido relevancia figuras de voluntariados españoles. Además, hace 15 años fue particularmente sonado un caso en el que este abogado presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel en el que acusaba al ahora exministro Yoav Galán y por aquel entonces general de las Fuerzas de Defensa de Israel una denuncia por crímenes de guerra en Gaza. Y mencionó que sabría que rechazarían ese caso, pero que si no interviniesen algún día, dentro de unos 10 años, este caso llegaría a La Haya. Advirtieron tanto él como sus colegas. Y su predicción se hizo realidad. En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional, el sistema de persecución penal internacional encargado de juzgar los crímenes de lesa humanidad, de guerra, de agresión o de genocidio, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y Galán por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva en Gaza. El postrauma colectivo del Holocausto es lo que realmente está en el centro del ADN israelí. Así que inmediatamente me di cuenta de que las represalias corrían el riesgo de ser de naturaleza genocida y que debían detenerse lo antes posible. De hecho, desde el 7 de octubre en adelante, el discurso ha sido como de el segundo holocausto. Se plantea que los palestinos son nazis y, en consecuencia, la conclusión lógica es que todos deberían ser exterminados. Esto es lo que me hizo darme cuenta de que el riesgo era significativo y, más concretamente, de que el gobierno israelí iba a activarse e intentar ganar esa supuesta guerra que perdieron el 7 de octubre. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País.
Dani, es muy complicado porque estamos en términos jurídicos, en procesos que son complejos, pero intenta explicarme de manera sencilla en qué consiste exactamente la demanda de Schatz. Bueno, pues aplican un enfoque muy innovador que de forma individual no se había aplicado nunca. En lugar de intentar probar que se está cometiendo genocidio, intentan probar que se ha cometido incitación al genocidio. En el informe que presenta, de 170 páginas, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pretenden demostrar un patrón ligado a funcionarios israelíes que ha seguido una serie de conductas intentando deshumanizar al pueblo palestino, en particular a los gazatíes, sobre todo durante la ofensiva en Gaza. El problema de la Corte Internacional de Justicia, como decía, solo se limita a los estados, y los estados son entidades abstractas y no son fáciles de localizar en el sentido de que no podemos ubicar de dónde surge la intención de destruir a un grupo como tal. ¿Dónde se encuentra esa intención dentro del aparato del Estado? ¿A quién pertenece esa intención? ¿Al primer ministro? ¿Al gobierno? No está claro. Por eso centramos la atención en la Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción sobre los individuos y agentes estatales. Esto puede ser decisivo porque puede incriminar de manera concreta y con mayor facilidad a una persona que si se imputa a una entidad abstracta. Esto se vio claro con la repercusión que tuvo la orden de arresto de Netanyahu, cuántos recursos y cuánta atención atrajo. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia por incitación al genocidio y una denuncia por estar cometiendo un genocidio? Pues son dos delitos diferentes. El haber cometido genocidio implica que se ha cometido, se requiere probar la comisión de este delito o su intento de comisión, y la incitación al genocidio no es necesario, es un delito diferente. Se solía pensar que la incitación era un modo de responsabilidad secundaria, y lo que demostramos es que en realidad se trata de un delito independiente y que puede procesarse como tal. ¿Y qué está usando Schatz para construir su caso? ¿Qué documentos? ¿Qué declaraciones? Pues declaraciones de cargos relevantes para la sociedad israelí, hechas públicas, dirigidas a grandes franjas de la población y a través de diferentes canales, algunas incluso por radio o por televisión. לדעתי, צה"ל היה יכול לתת מכת פתיחה כואבת יותר עם 100,000 הרוגים בהתחלה. Este señor es Sif Yehelik, un reconocido periodista israelí. En el audio dice que el ejército tenía que haber asesinado a 100.000 palestinos, independientemente de quiénes fueran inocentes y quiénes no, criminalizando en conjunto a todo el pueblo gazatí. Este es Yoav Galan, en aquel momento ministro de Defensa de Israel, argumentando que no luchan contra humanos, sino contra animales humanos, y asegurando que eliminarán todo. Es lo que el abogado Omer Satz defendía, que era un caso claro de deshumanización del enemigo. וכל הנהגת העם, מחבקים אותם, מאמינים בהם. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. Y este que escuchamos es el primer ministro israelí Netanyahu. Dice que están luchando contra Amalek. ¿Qué es Amalek? Bueno, en la tradición judía, Amalek es la representación del mal, de la oposición a todo lo que es bueno o justo. Y Netanyahu compara a los gazatíes con Amalek. Usa esta figura para deshumanizar a todos los residentes de la franja y alentar al combate como una obra de justicia. Tú escribías, Dani, que este abogado se está basando en el derecho internacional y comparas su estrategia en este caso con otros históricos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay muchos casos, han sido exitosos o no, pero por ejemplo el caso del abogado británico Michael Mansfield, que intentó llevar a los tribunales a Tony Blair por la invasión de Irak, o también el caso en España del juez Baltasar Garzón, quien solicitó la extradición de Pinochet a España para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos españoles y latinoamericanos durante la dictadura. Este tipo de denuncias internacionales suelen ser muy difíciles de llevar a término, ¿no? De hecho, Ana, lo más complicado es demostrar el genocidio, porque hay que demostrar que no hay otra explicación más que la intención de destruir al grupo como tal, no de matar a todos y cada uno de sus miembros, sino la idea del grupo, su existencia colectiva. Y normalmente, para juzgar la responsabilidad secundaria de un delito hay que probar el delito principal, pero solo hay una excepción a este caso, que es la incitación al genocidio. En este caso se pueden investigar, procesar, acusar y sentenciar a quienes lo hayan hecho, independientemente de si el genocidio se ha llevado a cabo o no. Y hay otros casos donde abogados independientes como Schatz hayan conseguido llevar a la justicia a líderes políticos por crímenes de guerra o por genocidio. Sí, uno de los casos exitosos más conocidos es el que llevó a cabo Rick Brody, apodado el cazadictadores, que jugó un rol fundamental en la causa contra el dictador chadiano Hissène Habré. Fue condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y fue el primer caso exitoso de jurisdicción universal en África. Y también es relevante la condena en La Haya por crímenes de guerra al expresidente liberiano Charles Taylor.
Fue el primer ex jefe de Estado contra el que la justicia internacional ha completado un juicio. La Unión Europea va a revisar el acuerdo de asociación con Israel por las dudas sobre el cumplimiento de los derechos humanos. Hasta 17 países están apoyando una decisión que la Comisión antes ignoraba. ¿Que estén cambiando las tornas ayuda a juristas como Schatz? Es complicado, porque al fin y al cabo son revisiones, son medidas políticas y los juristas, digamos, que se mueven en una esfera diferente, que es la de la justicia, y en teoría no deberían afectar. Pero estas medidas evidencian una presión cada vez mayor sobre las actuaciones del Estado de Israel, y eso sí que puede impulsar un poco la admisión de denuncias ante los tribunales internacionales como la que lleva a cabo Omer. Gracias, Dani. A ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.